Vamos a analizar estas consecuencias que podrían generarse a partir del acuerdo con Juan Valerdi, economista, con quien ya estamos en comunicación. Juan, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, un placer hablar con vos. Igualmente. Bueno, Juan, ¿qué evaluación haces de lo que pasó en el Congreso anoche, pero sobre todo de lo que viene a partir de ahora? Bueno, una muestra de lo que estabas comentando vos recién es la reconstrucción del diálogo entre Guzmán y el presidente Alberto Fernández que hizo Berbisky en su portal, que supuestamente el presidente Alberto Fernández se enteró hace pocos días que en realidad esta renegociación es para un préstamo nuevo para pagar el de Macri y no para pedalear para adelante el de Macri, para decirlo en criollo. Eso tiene consecuencias graves desde el punto de vista político a futuro, porque van a decir esta deuda del Frente de Todos y no más la deuda de Macri que se va a haber pagado puntualmente. Entonces, lo que pasó en el Congreso es que se separó la parte de decir hay que pagarle al Fondo Monetario de la parte de cómo vamos a hacer para pagarle al Fondo Monetario y además antes de pagarle, cómo vamos a hacer para ajustar las cuentas para que el Estado no tenga déficit o cómo financia el déficit en el tiempo que lo tenga todavía. Esto la oposición lo hace por dos razones. Primero, porque no quiere convalidarle el plan económico al gobierno y segundo, para tener la libertad, no solamente de hacer lo que quieran en el futuro cuando eventualmente o no puedan ser gobierno, sino además durante estos año y medio todavía que hay hasta la próxima elección, poder estar criticando por derecha y por izquierda los planes o los movimientos económicos que haga el gobierno para cumplir con el FMI. Entonces, el Congreso lo que hace es decir, sí estamos de acuerdo en que hay que pagarle al FMI y en que firmes un acuerdo, pero no te voy a ayudar a ver cómo haces para sufrir el costo social y productivo de ese pago. Juan, el gobierno ha dicho desde el momento mismo que cerró con el Fondo Monetario que no es un clásico acuerdo de ajuste, sino que no va a haber ajuste y no va a haber reformas estructurales como las que normalmente pide el Fondo Monetario. En su comunicado de anoche a la madrugada, la Cámpora plantea, Máximo Kirchner, que es un programa clásico de ajuste, de contracción de la economía. ¿Cómo lo ves vos, de acuerdo a lo que se ha conocido hasta ahora del acuerdo? Tres cosas te puedo decir. Primero, la más importante. Cuando vos tenés salarios y jubilaciones, que un gobierno como el de Macri logró pasar del primer puesto de Latinoamérica al anteúltimo solo arriba de Venezuela, no necesitas de manera urgente un ajuste por reformas laborales o reformas previsionales, porque lo que hiciste fue destrozar esos salarios y jubilaciones. Segundo tema, desde que vino este gobierno, ¿se han recuperado esos salarios y jubilaciones? No, gracias a la pandemia y a que el gobierno no ha ido al choque con los formadores de precios, han seguido perdiendo puntos la gran mayoría de los trabajadores y jubilados de la Argentina. Ese problema implica también que no hay mucho margen para hacer una reforma laboral o previsional en el corto plazo, porque quien gane en el próximo gobierno, no sabemos quién es todavía, puede hacerlo. No es que en el acuerdo con el FMI está prohibido hacer la reforma, simplemente no se la menciona como parte del acuerdo actual, pero no se la prohíbe tampoco. O sea que si alguien dice que gracias a que anoche no le votaron esa parte, tiene libertad para hacerlo, no es cierto. Tenía libertad y siguen teniendo, y este gobierno la tiene también para hacer una reforma previsional o incluso para reformar regímenes de privilegio que no son los de los jueces, sino los de los docentes. Eso no está prohibido. Y tercero, el Fondo Monetario es un instrumento de Estados Unidos de manejo geopolítico. En otros momentos, como en el consenso de Washington en los 90, tenía interés en esas reformas que mencionamos por intereses de las multinacionales o de los bancos de quedarse con distintos negocios relacionados con lo previsional, relacionado con bajar los costos salariales. Hoy la prioridad uno de Estados Unidos es lo geopolítico, por ejemplo, que no entren inversiones chinas o que no entre China al río Paraná, como que dejaron afuera la empresa que se presentó, o cuestiones que tienen que ver con las votaciones de Argentina en la ONU o en otros organismos en relación con Ucrania y Rusia, etcétera, etcétera. Todo eso es prioritario para Estados Unidos y el ejemplo de Argentina vale para Estados Unidos y para el FMI para mostrárselo a Perú, que ha votado a la izquierda, a Chile, que ha votado a la izquierda, y eventualmente a Brasil, que vote a Lula, que es de centro-izquierda, pongámosle. Entonces digo, estos son tres cosas que tienen que ver con que no hayan puesto esa reforma, pero tampoco las prohibieron, tampoco dijeron nunca las haremos, porque según el esquema que plantea Guzmán en lo que le dice al FMI, tiene que salir todo bien para que con suerte los salarios le empaten a la inflación, que en los próximos años no baja, sino que llega a hasta el 47% dentro de 3-4 años.
Esto antes de la guerra, además, que ha generado problemas graves en los precios de los alimentos. Así que esa es la respuesta a los que dicen que este acuerdo con el fondo es genial porque no incluye esas reformas de fondo. Juan, muchísimas gracias por estos minutos con Mensaje Directo. Un gusto como siempre. Por favor, un abrazo y hasta la próxima. Juan Valerdi, economista y docente universitario, con otra mirada, ¿no? Siendo crítico con el acuerdo con el fondo, pero por las consecuencias y las posibilidades que abre de aquí en adelante. Dice que no queda cerrada la alternativa de reformas profundas en lo laboral, en lo previsional, y además cuestiona el hecho de que las jubilaciones, por ejemplo, han perdido enormemente poder de compra durante el gobierno de Macri y algo que ha sostenido la gestión de Alberto Fernández. Ahora se abre un capítulo en el Senado de la Nación donde las miradas estarán puestas no tanto en el resultado que se descuenta favorable, sino en la actitud política que tome Cristina Fernández, la vicepresidenta, que ya ha dado algunas pistas con el video que difundió hoy en el que señaló que este es el plan económico del Fondo Monetario y que ese organismo lo único que ha hecho en el país ha sido generar pobreza, exclusión y tensión social. La semana que viene será el turno del Senado de la Nación. Nosotros hemos llegado al final de esta edición. Nos reencontramos el lunes a las 12:30, como siempre aquí en Mensaje Directo. Que tengan un buen fin de semana. Chao.